Estudio número 3. Recuerden que estamos en Isaías capítulo 1. Ahora corresponde esta sección que estudiemos de los versículos 10, al 20. Para ustedes, hermanos, que están dirigiendo cada familia, cada equipo, les voy a pedir que revisen la tarea de los hermanos, porque precisamente un estudio es para que dejemos tarea y para que los hermanos allí en su casa estén estudiando la palabra. Dice así el versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué principia hablando de Sodoma y de Gomorra? Si esos pueblos ya no existían, fueron destruidos por Dios. Es que principia con un epíteto. ¿Qué es un epíteto? Pues epíteton procede de un vocablo griego que se dice así, epíteton, que es un adjetivo. Un epíteto es un adjetivo, pero que está describiendo la particularidad de el sujeto. Por eso cuando está hablando de Sodoma y de Gomorra, está diciendo que esos pueblos fueron pecadores, fueron destruidos. Pero alguno preguntará, hermano, es que no entiendo. ¿Qué cosa es un epíteto? Voy a poner un ejemplo. Digo, las canas blancas que rodean mi frente. Aunque algunos quizá no las están viendo, pero pues yo hablo de mis canas, porque se ven cuando yo me baño, se ven mis canas. ¿Cómo son las canas? ¿Hay canas rojas? No. ¿Hay canas verdes? Aunque las mamás como dicen, me está sacando canas verdes. No existen canas verdes. La particularidad de canas es que son blancas. Entonces ese es un epíteto. Por otra parte, nos habla este versículo de cuán justo sería el castigo de Dios para su pueblo si no se arrepentían, porque serían destruidos como fue destruida Sodoma y Gomorra. Recordarán que cuando la Biblia narra en Génesis de Sodoma y de Gomorra, no habían ni siquiera 10 justos. Porque Abraham intercedió todavía por esas dos ciudades. Si hubieran 50, si hubieran 45, nada, ni siquiera 10 justos habían. Y fueron destruidos. Dios le pedía a su pueblo en particular que escucharan su palabra. Porque quien se deja guiar por Dios, sin duda que le irá bien. Pero quien no se deja guiar por Dios, se irá a la ruina. En esta sección que estamos estudiando, encontramos 3 cosas importantes que comprende la sección. Primero, lo que Dios rechazaba por el pecado del pueblo. ¿Qué rechazaba? Tengan sus hojas listas. ¿Listo? Van a ir anotando. Los sacrificios. ¿Anotan? Sacrificios. Recordemos que habían 2 tipos de sacrificios. ¿Cuáles son? Unos cruentos y otros incruentos. Los cruentos eran con sangre. Los incruentos eran sin sangre. Entonces anotan cruentos e incruentos en esas 2 líneas que tenemos. Pero en el caso de nosotros, ya no sacrificamos bueyes, ovejas, nada. Por eso San Pablo, ya en el Nuevo Testamento, nos dice: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no muerto,
sacrificio vivo. ¿Dónde se encuentra ese pasaje? A ver, búsquenlo. Sí, Romanos 12:1. Anotan. Hay gente que solo aparenta piedad, pero está lejos de Dios. La segunda cosa que Dios rechazaba por el pecado del pueblo era la reunión que tenían en sus cultos. Versículo 12. De nada sirve que asistamos nosotros también a la casa de Dios si vivimos una vida de pecado y de miseria. Porque muchos asisten, no con un espíritu de dar la gloria a Dios, sino de otras maneras, como cuáles. Les voy a pedir que ustedes ahí en sus hojas anoten 5 razones por las cuales una persona viene a la casa de Dios, pero no para glorificar su nombre. Anótenlas. ¿Sí? En primer lugar, algunos vienen a dormir. Es una realidad. Yo le decía a un hermano, en son de broma le decía, hermano, noté que se durmió todo el sermón. Y me dijo, no hermano, no me dormí. Estaba orando por usted para que predique bien. Ah, muchas gracias hermano, pero noté que cabeceaba. Hay gente que viene a dormir. No viene a glorificar a Dios. No viene a escuchar su palabra. Hay otros que vienen por costumbre. Bueno, hoy es domingo, hace 8 días no fui, hace un mes no fui, pero pues hoy no tengo nada que hacer. Bueno, por costumbre voy al templo, porque no tengo nada que hacer. Dios rechaza a esas personas. Algunos vienen porque es que no le hablaron a tal persona entre semana y ahora quieren hablarle. Ah, pues vengo a ver al hermano fulano de tal. Platican con él y se van. No vinieron a adorar a Dios. Otros vienen al templo para vender algo. Traen ahí sus catálogos de cobijas, de colchas, de tantas cosas. Vienen. Eso no acepta el Señor. Otros, particularmente los jóvenes, vienen para buscar novio, novia. No es aceptado eso. El versículo 13 nos habla de las ofrendas. Algunos en el ayer como hoy ofrendan por vanidad. Ah, para que vean que yo sí ofrendo, que yo diezmo. Hermanos, algunos dan también lo que les sobra. Recordemos, hermanos, que cada uno debe apartar en su casa lo que por la bondad de Dios pudiere. Así dice la palabra santa. El perfume que traían, el incienso, que traían para las fiestas, anotan perfume en el incienso de fiestas que ofrecían a Jehová, todo resultaba vano. Dios no se agradaba de ello. Lo que se agrada a Dios es que presentemos lo mejor de nuestro corazón. El versículo 15 nos habla de sus manos. Pongan manos extendidas. Pero ¿cómo estaban estas manos extendidas? Llenas de sangre, dice. Todo solo era fachada, una máscara de una religión externa que ocultaba un corazón corrupto. En otras palabras, solo era hipocresía. ¿Anotan? Hipocresía. En segundo lugar, lo que hace Dios ante el pecado del pueblo. Versículo 15. Nos presenta este versículo que muchos del pueblo llevaban una ofrenda mecida. O algunos no mecida. Ponen ofrenda mecida. Cuando extendiere vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Llevaban su ofrenda y la mecían ante el Señor. Como Dios ve no lo que el hombre mira, sino Dios mira el corazón, entonces no se agrada de lo que no traemos, sino brota de un corazón arrepentido.
de un corazón agradecido que presenta su ofrenda a Dios. El versículo 15 habla de oraciones. Dice, no escucha las oraciones, porque el pecado obstaculiza nuestra comunión con Dios. Inclusive, cuando algún esposo está peleando con su esposa, la esposa está peleando con el esposo, dice la palabra de Dios, según el apóstol San Pedro, que eso obstaculiza lo que nuestra oración la escuche Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Inciso C. No acepta nada, ni aprovecha tampoco nada el hombre. Según el versículo 12, porque Dios demanda obediencia, y si no es obediente el hombre, Dios no acepta una desobediencia. No acepta sus sacrificios. Lean lo que dice primero de Samuel 15, 22. Y le voy a pedir que hermanos dirigentes comenten con los demás hermanos jefes de familia, comenten con sus hijos, con su esposa, ¿qué quiere decir ese versículo? En tercer lugar, las demandas de Dios. Versículo 16. La primera demanda es pureza, obrando de 4 formas. Que los hermanos, ustedes hermanos, anoten esas 4 cosas que presenta el versículo 16. ¿Ya? Anotamos. Primera, lavarse en la sangre del Cordero. Limpiar el cuerpo y alma. Apartarse de la inmundicia y dejar de hacer lo malo con el prójimo. 4 cosas importantes que demanda la pureza. Versículo 17. Demanda un cambio radical. Aquí hallamos 5 cosas que desea Dios que hagamos. Lean versículo 17 y anoten las 5 cosas que demanda el Señor. Bien, aprender a hacer juicio, aprender a hacer el bien, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Versículo 18. Ese versículo, como lo vemos, presenta que es Dios descendiente o condescendiente para con nosotros, con el hombre, porque a pesar de que somos pecadores, Él se acerca a nosotros como si fuéramos iguales con Él. Por eso dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. En otras palabras, si ustedes se limpian, se arrepienten, pueden acercarse con toda confianza. Y hermanos, de veras, acérquense a Dios, porque Dios es toda bondad. Concluimos este estudio diciendo, todo lo hace Dios porque transforma totalmente al ser humano. Versículo 18. Hay bendición en abundancia. Versículo 19. Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, Dios confirma su castigo para el hombre. Versículo 20. Tarea para el próximo jueves. Del capítulo 1 de Isaías, traer versículos 21 al 31 en forma de resumen. Y nos vemos dentro de 8 días.